Hola, los saludo. Vamos a platicar el proceso que vamos a llevar esta segunda semana de sesión. Bien, con respecto a la asignatura Proyectos de Integración, tendremos en esta ocasión 3 actividades. Dentro de la primera, bueno, ya estaremos, una extra sería la sesión en línea, en la cual estoy seguro que ya estamos en este momento todos los que participamos. Pero de ahí, bueno, la parte del aprendizaje. Primer recurso tendremos un foro de proyectos de formación, donde estos proyectos formativos nos va a manejar un pequeño resumen que dice, se demuestran las posibilidades que van a brindar las TIC al desarrollo de una actividad que, como la investigación, va a resultar ser un factor crítico de éxito para el desarrollo de la sociedad y las organizaciones. La vinculación a redes de investigación en Internet que permita a nuestros docentes investigadores acercarse al conocimiento de frontera, principalmente de los países desarrollados, y participar en los proyectos que se ejecutan actualmente y a futuro. Es una meta que todos deben de tener incluida en su proyecto educativo institucional, para que finalmente, y dado que vivimos en la sociedad de la información, solo a través de la investigación y el apoyo de las TICs va a ser posible transitar con éxito hacia la sociedad del conocimiento en un mundo globalizado, donde la educación es un factor de desarrollo y la formación de docentes e investigadores esencial para la preservación, la promoción y el desarrollo de la cultura de la humanidad. Para esto tendremos acceso a este documento que tendrán ustedes la oportunidad de revisar en línea y que no es más que un resumen de lo que estamos nosotros aquí, acabo de leer, que es esta parte que tenemos nosotros aquí. El tema es Ambiente Virtual de Aprendizaje, por sus siglas AVA, investigación como proceso formativo. Aquí lo más importante, bueno, aparte de que hay que darle una lectura a esto, nos va a conllevar a la parte de la contextualización de las tecnologías hacia una mirada prospectiva. Nos va a hablar que el concepto de prospectivo viene del latín, que este va a significar ver a lo lejos y que bueno, que corresponde al estudio formal del futuro y es usada como una herramienta gerencial de planeación a largo plazo. Eh, Hay otras características, por ejemplo, habla sobre qué son las potencialidades, qué son las capacidades no explotadas en los seres humanos y sus contextos en una comunidad, país o región, y se podrían definir coloquialmente como aquello que estamos en capacidad de hacer, pero no hemos hecho o no lo hemos potenciado en toda su dimensión. Nos dan ejemplos como los estudiantes universitarios son potencialmente profesionales y ambos son potencialmente empresarios. También nos da un concepto de qué son las rupturas, que se entiende por las tendencias y, bueno, a partir de los elementos tantos mencionados anteriormente, de qué son las tendencias que por su comportamiento son objetos y estudios y aplicación a la solución de problemas sociales y organizacionales, esto va a ser un imperativo necesario para la sostenibilidad y el desarrollo en el largo plazo de la sociedad. Por lo que cuando se hable de las tendencias se tiene en el tiempo comportamientos según su incidencia en la sociedad, como decir el desarrollo científico-tecnológico, la internacionalización de la economía como una tendencia mundial, la globalización de la sociedad mundial hacia la cultura planetaria y pues bueno, todo esto aunado a que el desarrollo científico-tecnológico tiene su máxima expresión en las tecnologías de producción y además en las TIC por su facilidad de aplicación, estas principalmente a las relaciones sociales y económicas que van a permitir el intercambio de conocimiento, de bienes y servicios al igual que la comunicación social y la interacción entre las personas y el ámbito internacional. Termina con otro párrafo más, pero de ahí empezamos a abordar qué son las TIC y la universidad virtual.
Para la UNESCO, que es una de las organismos de las instituciones de educación superior que abarca la UNESCO, deben desarrollarse tres procesos básicos que en el ámbito, en este caso lo habla de Colombia, se denominan funciones sustantivas. Estas son la docencia, la investigación y la extensión o proyección social, con criterios de calidad, de pertinencia, de inclusión social, de integrabilidad e internacionalización y movilidad, tal como lo plantea la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Y bueno, aquí maneja algunos objetivos para realizar ciertas acciones y entre ellos está el proceso. ¿Cuál es ese proceso del docente? Este que tiene como objetivo la preservación de la cultura. ¿Cuál es ese proceso del extensionista que va a ser aquel que tiene como objetivo la promoción también de uno es la preservación, que es el proceso docente, y el extensionista es la promoción y el investigativo es el desarrollo. Entonces, esos tres procesos deben ser objeto de una virtualización en la nueva universidad del siglo XXI, que como saben, muy probablemente este documento y ustedes ya lo van a encontrar un poco desfasado porque después de que la pandemia nos pega, hay muchas cosas que ya se están aplicando como si lo hubiésemos hecho por décadas, ¿no? Entonces, interesante revisar este tipo de información que nos va a llevar al final a adentrarnos a otro aspecto complementario que son los ambientes virtuales de aprendizaje y el e-research. Bueno, dice por aquí, para entrar en materia sobre los ambientes virtuales de aprendizaje, se considera necesario establecer que la educación a distancia basada en TICs va a surgir ante la posibilidad de que el Internet pueda brindar la interacción, el almacenamiento e intercambio de la información, así como la comunicación global aplicada al proceso formativo del ser humano como una función social y un objeto de estudio de la pedagogía. Este párrafo nos queda muy bien conceptualizado porque hoy en día repito, con los procesos que vivimos a nivel mundial, ya el Internet ya coadyuvó a poder integrar a través del uso de las plataformas que estuvimos obligados o motivados a estar trabajando en ellas, a poder tener estos procesos formativos de una manera más globalizada, más social y con un impacto y un objetivo principalmente pedagógico. Entonces, también nos va a hablar sobre varios aspectos de los métodos de enseñanza que se pueden manejar con un ABP, un ABA y también sobre los objetos virtuales de aprendizaje que son las OVA, que también los van a estar mencionando. Y bueno, ¿qué son las comunidades de práctica para las e-research? Dice que el proceso de investigación que se desarrolló mediante el uso de las tecnologías, donde investigadores que incluso pueden estar en diferentes sitios geográficos en el mundo que van a conformar redes de investigación, van a compartir información, van a compartir recursos, herramientas, resultados, así como los éxitos y fracasos que el desarrollo de proyectos de investigación sobre objetos de estudio comunes o similares e incluso sobre objetos aparentemente alejados, pero que de una u otra forma se pueden relacionar afectándose los unos a los otros. Y pues bien, vamos aquí ir viendo que el e-research puede definirse también como lo que viene siendo la colección global de búsquedas en diferentes áreas para la generación y las próximas búsquedas de infraestructura y de investigación, etcétera, que se pueden ir teniendo. Entonces, una de las primeras es ir viendo que la mirada global hacia la investigación como una actividad humana para poder manejar un buen orden pueden llevar a una nueva generación basada en el uso de las tecnologías y pues en esta parte nos va a ir dando la importancia de las búsquedas en el uso de la información globalizada que se está teniendo y pues bueno, este artículo les va a ser de muy buen eh, contexto para lo que queremos empezar a
manejar lo que viene siendo la educación formal. Entonces, van a encontrar ustedes este documento como primera actividad, sí, perdón, primer recurso. Hay que darle una pequeña lectura, no está muy pesado poderlo hacer. De ahí nos vamos a ir a un siguiente texto. Ahora vamos a esta semana a estar viendo más textos donde, pues bueno, en este tendremos también que, eh, bueno, de forma general dice, al revisar este material vamos a tener la oportunidad de conocer cómo se van a estructurar los proyectos formativos y cómo se van a integrar las competencias desde un concepto educativo, y además vamos a poder tener el esquema de desarrollo completo al momento de contextualizar e identificar las etapas desde una perspectiva de una institución educativa, pero que detrás traspolar en cualquier área o contexto de aprendizaje personal y de aplicación. Y pues bueno, tendremos acceso a este otro pequeño artículo donde pues es un extracto de la información que, de una parte de una información donde vamos a hablar sobre los proyectos formativos y el desarrollo de competencias, editado, trabajado por Sergio Tobón, y nos va a empezar a explicar, bueno, qué son los proyectos formativos, y a partir de ahí vamos a empezar con esta parte, ¿no? Dice, los proyectos formativos van a ser una estrategia general para formar y para poder evaluar las competencias en los estudiantes mediante la resolución de problemas pertinentes del contexto. Cómo se pueden personalizar, cómo se pueden familiarizar, cómo se puede socializar, cómo se puede hacer una labor profesional, un ambiente ecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, deportivo. Todo eso mediante acciones de direccionamiento. Todo eso a través de la planeación, a través de la actuación y comunicación de las actividades realizadas y de los productos logrados. La metodología de los proyectos formativos dice que fue propuesta por Tobón a finales de los años 90, con base a las contribuciones originales de Kilpatrick en 1918, y bueno, esto sí se hizo integrando las competencias, el proyecto ético de la vida y los procesos de emprendimiento creativo a partir de los proyectos de investigación en el aula docente de todos los niveles educativos en América Latina. Y pues bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Nos van a hablar, por decir, algún proyecto formativo, cómo se puede construir. Bueno, ponemos un título, ese título nos va a llevar, ok, vamos a decir, hay actividades de discriminación en los medios de comunicación, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿A qué asignatura pertenece? Esto ustedes más o menos lo están viendo o lo han llevado como aprendices, lo han llevado en sus esquemas de trabajo con sus maestros, ¿sí? Cómo es que se plantea un problema, cómo es que se quiere atender, y cómo es que se resuelve. O ustedes, si ya son profesionistas, se le llama una secuencia de trabajo o un plan de trabajo que ustedes tienen que desarrollar para poder abordar cierta temática. Y bueno, yo lo voy a llamar microtema. Eh, Va a estar inspirado para chicos de primaria de sexto año, para una materia de matemáticas del segundo bloque, y para relacionado con formación cívica y ética de un tercer bloque. Estoy haciendo aquí una combinación donde los desafíos de la sociedad actuales, que ese sería el bloque 3. Y pues bueno, aquí dice notas, se tienen otras asignaturas, pero se ha omitido para que sea esto más sencillo. O sea, hay una integración, este trabajo colaborativo que hoy en día está muy de moda, los proyectos integradores, donde cómo hacemos que varias asignaturas tengan entre ellas una relación e impacto y poder obtener un solo producto. Entonces, con respecto a la problemática planteada, aquí vamos a ir viendo que, por ejemplo, se plantea que desde el punto de vista de las matemáticas se pretende resolver un problema de manera automática para responder a los retos del contexto, teniendo como base las matemáticas y los saberes de las diferentes disciplinas. Para esto se va a implicar que los alumnos estén en condiciones de identificar, planear, resolver diferentes tipos de problemas o situaciones, asimismo que los alumnos sean capaces de resolver un problema utilizando más de un procedimiento, reconociendo cuál o cuáles son las eficaces, son más eficaces, o bien que puedan probar la eficiencia de un procedimiento al cambiar uno o más valores de las variables o el contexto del problema para generalizar procedimientos de resolución. Dice que también se incluye el sentido del reto para abordar problemas
de una mayor complejidad y actuar con ética ante las diversas situaciones de la vida empleando las matemáticas. Desde el punto de vista de la asignatura que está relacionándose como formación cívica y ética, se pretende que se aplique un sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad para generar tejido social y tener un sólido proyecto ético de la vida asumiendo la diversidad cultural, sociocultural y los procesos de construcción de la identidad tanto personal como de las comunidades, por lo que esta competencia va a implicar la posibilidad de identificar los vínculos de pertenencia y de orgullo que se tienen hacia los diferentes grupos de los que se hace parte y su papel en el desarrollo de la identidad personal se va a componer de actitudes, de habilidades, de conocimientos para trabajar con compromisos por los bienes de la comunidad. Por lo que, bueno, aquí se están pidiendo cuáles son esas competencias que se van a estar trabajando y pues para este caso se manejan competencias para la vida, que son las más duraderas. Una competencia aquí está hablando sobre competencias para el aprendizaje permanente, cuáles son esas estrategias que van a hacer, que van a permitir que el alumno sea capaz de identificar, planear y resolver diferentes tipos de problemas, pues muy probablemente van a ser a través de situaciones problemáticas que tengamos nosotros del día a día y que los puedan ellos ir relacionando con su formación de su asignatura que están viviendo, competencias para el manejo de la información, o sea, el uso que el estudiante sea capaz de demostrar sus habilidades tecnológicas, tal vez manejando un celular, manejando una computadora, manejando algún dispositivo que pueda coadyuvar, competencias para el manejo de situaciones, cómo es que deba de comportarse, cómo es de que él deba de resolver o actuar con base a ciertas situaciones que se les vayan presentando y que se vayan problematizando con base a lo que el docente pretende resolver con estas competencias disciplinares y también habla sobre competencias para la convivencia, cómo hacer que los participantes, en este caso los aprendices, puedan ir resolviendo y socializando ese problema junto con los que los rodean, en este caso sus compañeros, para que los vayan tomando como problemas del día a día y así como las competencias para la vida en sociedad, que quiere decir que son situaciones que podamos nosotros irnos dando cuenta que ocurren en nuestro contexto. Y bueno, para poder realizar esto, ¿qué es lo que esperamos después de todo esto que estamos planteando? Esperamos desde el punto de vista matemático que sean capaces de resolver problemas que involucren el uso de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, aquí, ¿qué van a abordar para poder identificar? Por ejemplo, aquí dice identificar, planear, resolver diferentes tipos, problemas y situaciones a través de todo lo anterior. Pues bueno, lo van a hacer a través de aplicar fórmulas muy sencillas como saber diferenciar qué es la media, la mediana y la moda. ¿Sí? Entonces aquí están aplicando con base a un contexto, con base a una problemática, el uso de las matemáticas. Y ahora, con base a la formación cívica y ética que se espera, bueno, que sean capaces de realizar análisis críticos, fundamentados y argumentados de programas de televisión, apoyados en programas de televisión, de radio, de películas, de literatura que promuevan actitudes de discriminación. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de esquemas muy sencillos de microtemas nos van a permitir a nosotros que con esos proyectos formativos estemos nosotros transformando la forma de cómo transdisciplinar nuestro quehacer con los estudiantes. ¿Y cómo se va a hacer todo esto? Bueno, aquí está ya a detalle las actividades que se tendrían que hacer, ¿sí? Cómo es que queremos nosotros que esto se vaya logrando. Lo vamos a tener de esta manera, lo cual irán revisando de manera detallada. Y esto, qué tantos puntos y qué tan pocos y cómo los van a ir ustedes integrando, van a ir dependiendo mucho de esa habilidad que ustedes quieran, pero más que de la habilidad, de las competencias que ustedes pretendan evaluar y más que eso también que el estudiante sepa aprender. Y bueno, siempre hay que indicar cuáles son los recursos que hemos estado utilizando. Aquí tendríamos después, ok, las formas de cómo se está evaluando,
¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar a partir de evidencias. Las evidencias van a ser a través de portafolios, que vamos a ver nosotros más adelante también qué son los portafolios, los instrumentos de evaluación, pueden ser también a través de mapas de aprendizaje, etcétera. Entonces, todo este esquema que ustedes tendrán aquí es un esquema que váyanlo tomando en cuenta porque al término de este curso ustedes tendrán que hacer algo similar bajo este formato, bajo otro, bajo el que sea, eh, o bajo una mirada ya de proyecto de investigación, pero resolviendo una problemática en específico de su actuar, de su forma de trabajo o de su área de profesión. Y bueno, ¿cuál es la relación de las competencias con los proyectos formativos? Nos va a dar una explicación de cuál es esa relación. También nos va a decir qué son los aprendizajes esperados y cómo se van a abordar, cómo se aborda la transversalidad. También es importante que leamos cuáles son las fases generales de un proyecto formativo, ¿sí? Y aquí vamos a ir viendo que son la parte del direccionamiento, la parte de la planeación, de la actuación y la comunicación. Esos aspectos los vamos a tener que ir tomando en cuenta, cuáles deben de ser esos ejes claves para formar las competencias en los proyectos formativos. Son varios aspectos que debemos de tomar en cuenta y bueno, también nos va a estar tomando qué aspectos se tienen con los proyectos formativos, la disminución de la decisión de deserción infantil, el aumento de las posibilidades de acreditación, la mayor satisfacción de los estudiantes, el aumento de la investigación, el aumento de la tasa de empleabilidad, y luego tendremos que leer brevemente qué es la metacognición y cómo se abordan los proyectos formativos. Meta es el proceso en el cual una persona cambia de su actuación por medio de la reflexión con el fin de alcanzar sus determinadas metas y qué competencias generales debe poseer un docente en el trabajo por proyectos. Pues bueno, aquí tendríamos cuáles son esas competencias, qué es la evaluación de las competencias. Tendríamos aquí una breve explicación, cuáles son los principios esenciales de la evaluación de la competencia en los proyectos formativos. Estamos hablando de 5 de ellos y terminamos con las referencias relacionadas. ¿Se dan cuenta? Va a ser un artículo muy digerible que no veo que tengamos problemas para poderlo revisar como lo indica. Y por último tendremos una tercera lectura que tiene que ver con la metodología de los proyectos formativos. Para esto nos dice que en este libro se van a explicar de forma progresiva y de una manera sencilla la metodología para poder planear un proyecto formativo siguiendo el enfoque socioformativo. Es importante que este proceso se realice con flexibilidad y les brinde autonomía a los docentes para realizar las respectivas adaptaciones de acuerdo con las características del contexto, los, los intereses de los alumnos y las posibles situaciones de incertidumbre que se pueden presentar. De preferencia, pueden atenderse los dos primeros pasos. Paso 1, la conformación de un equipo de investigación, que es el emprendimiento e innovación, y la comprensión de las competencias y redacción de los resultados de aprendizaje a lograr. Y pues bueno, también aquí tendremos ya la posibilidad de descargarlo para que lo podamos revisar. Perdón. No es necesario que lo hagamos todo ahorita, es un libro muy bueno, pero lo siento muy digerible. No es necesario que lo terminemos ahorita, repito, pero sí va a haber necesidad de que lo hagamos. Pero por lo menos los dos pasos que nos está pidiendo, paso 1, conformación de un equipo de investigación de emprendimiento e innovación, y el paso 2, que nos habla sobre la comprensión de las competencias y redacción de los resultados de aprendizaje, donde en el paso 1 nos va a hablar sobre los equipos de investigación, cómo se trabaja la innovación, cómo se entiende el emprendimiento,
cuáles son los aspectos a abordar en los proyectos formativos, cuáles son esas acciones sugeridas y cuál es el trabajo colaborativo. Y lo más importante, hay que seguir los ejemplos que nos están proporcionando para empezar a armar nuestros propios proyectos y tener nuestra propia idea de construcción. Y con respecto al paso 2, vamos a hablar o vamos a encontrar las competencias específicas y genéricas, cuál es ese abordaje de las competencias que se están generando, los resultados al momento del aprendizaje, los análisis de los procesos, esos tipos de esquemas para los procesos y resultados de aprendizaje, así como los casos especiales, los ejemplos que son, los invito a que los estemos revisando constantemente, la redacción de un resultado de aprendizaje, así como los componentes en la redacción de un resultado de aprendizaje, con los dos tipos de ejemplos que se van a estar dando para los resultados como los aprendizajes para un proyecto. Lo demás lo podremos estar trabajando durante las siguientes semanas sin ningún problema. Podríamos estar atendiendo esta situación que nos está marcando. Y bueno, nos iremos entonces ahora sí, cuáles son las actividades. Dentro de las actividades que vamos a estar encontrando, una de ellas pues ya la tenemos muy marcada. Durante el tiempo que estemos en la sesión en línea, recuerden tomar una o dos capturas de pantalla donde ustedes también salgan para poder subirla como evidencia y forma parte de su grupo de actividades que se tienen que ir presentando. También tendríamos nuestro primer foro. En este primer foro dice de la actividad de la lectura 3 relacionado con el libro de la metodología formativa, o sea, con esta última que acabamos de presentar, se requiere que se conteste la siguiente pregunta compuesta. Dice, respecto a los roles para el trabajo colaborativo, discute desde tu aprendizaje qué de la representación de los roles que propone la socioinformación consideras viable para empezar un trabajo colaborativo. Hay que argumentar nuestra respuesta, luego qué opinión, ¿sí?, y aprendizaje obtienes de los ejemplos presentados en el tema 2, que es la comprensión de las competencias y la redacción de los resultados de aprendizaje a lograr, y se pide que se argumente, ¿no? Todo esto hay que después leer a nuestros compañeros para poder fortalecer nuestras opiniones. Y tendríamos otro foro donde dice, cuando se conoce el concepto de ambiente virtual de aprendizaje por sus siglas ABA como un proceso de investigación formativo, este va a generar una discusión que de forma sintética y de una explicación no menos a 250 palabras puedas expresar el impacto que se tiene con la inclusión de las TICs y la vinculación a redes de investigación en Internet, así como los aportes que se van a encontrar trascendentes en este artículo antes mencionado. Por lo tanto, no hay que olvidar que después de aportar hay que argumentar. Y bueno, creo que tendríamos un tercer foro que, si ustedes se dan cuenta, después de haber leído por separado cada una de las cosas que hicieron, pueden ustedes ir contestando estos foros sin ningún problema. Y por último, del proyecto formativo y desarrollo de competencias, del primer documento que vimos, dice un resumen que para tal caso, se pide un resumen que para tal caso se debe tener una postura personal y que pueda comparar con el esquema de desarrollo personal del crecimiento y aprendizaje aplicando los ejemplos propuestos de los proyectos formativos. Se requiere que se haga una argumentación desde media. 250 palabras es equivalente a un cuarto de párrafo, un cuarto de cuartilla o casi media cuartilla, y 500 palabras sería una cuartilla, cuartilla y media por mucho. Dice, recuerda que lo importante es generar una postura que permita reflejar tu aprendizaje relativo al tema. Después de aportar, no se les olvide argumentar a los demás compañeros, leerlos. Y bien, hasta aquí llevaría nuestra semana 2, la cual tendrán ustedes esta hora sí una semana de lecturas, que la suma de todas ellas yo creo que no los va a alcanzar, y son lecturas que nos van a permitir fortalecer nuestra parte de conocimientos relacionados con esta asignatura, que en este caso están todos combinándose desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, por mi parte es todo y continuamos en línea.